Buenas tardes. Buenas tardes. En principio vamos a dar comienzo al acto con una fanfarria dirigida por el maestro director Pablo Márquez Mestre y los componentes de la UNCA, Unión Musical y Cultural de Altura, y la Carpe Diem. Buenas tardes. Después de la deliciosa pieza musical que nos han interpretado los músicos de la Carpe Diem y UNCA,
quiero daros la bienvenida a todos en este acto de celebración, hoy 11 de agosto de 2022. Hoy se cumplen 650 años de la firma de la Carta Puebla del pueblo de Altura. Primero saludar a la alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez, al representante de la Generalitat Valenciana, Valeria Caravantes, a los anteriores alcaldes de Altura, José Lozano, Manuel Carot, Francisco López, Rafael Rubio y Miguel López, a todos los miembros de la Corporación Municipal, a la jueza de paz, Enriqueta Mestre. Agradecer también especialmente por acompañarnos en este acto a la alcaldesa de Alcublas, Blanca Rosa Gracia, y al alcalde de Jérica, Jorge Peiró, y la teniente de alcalde, María Vicenta Vivas. Cura párroco de Altura, Juan Manuel Gallén, buenas tardes. Y al director de la Carpe Diem, Pablo Marqués Mestre, siempre le cambio los apellidos. Después también a Mafalda Bellido, autora de la representación teatral de la Carta Puebla, que durante los 3 próximos días podremos disfrutar en 2 horarios, 7:30 de la tarde y 22 horas, previa inscripción en la oficina de turismo, cuyo personal también nos acompaña en este acto. También dar la bienvenida a Manolo Ton, presidente de la Unión Musical de Altura, también a Corchado, director del ICAP, y también a los presidentes o representantes de las asociaciones culturales de Altura, miembros del Consejo Municipal de Cultura, que han estado involucrados todos en este acto. Bueno, también dar la bienvenida sobre todo a José Manuel López Blay, cronista oficial de la Villa de Altura, y a Francisco José Guerrero Carot, Pachi, cronista oficial de la Villa de Jérica, autores del libro que en este acto presentamos y que dentro de un momento nos contarán con todo lo que se han encontrado hasta llegar aquí. Y cómo no, a todos los que nos acompañáis esta tarde. De la Carta Puebla nos hablarán luego sus autores. Yo solo quiero ubicaros en el espacio donde nos encontramos, la Casa Grande. Un lugar que todos veíamos desde la verja, pero no podíamos ni entrar ni usar. Ahora sí, la Casa Grande tiene sus puertas abiertas de par en par, en su primer acto oficial. Tras su compra por parte del Ayuntamiento, en breve comenzarán su rehabilitación, con una importante ayuda de la Administración Autonómica, cercana al $500.000 de euros, en un programa hasta el año 2025. Con esta primera fase de los trabajos se consolidará el edificio. Entonces empezará su construcción interior, su segunda fase, para su puesta en valor y que todos los alturanos, alturanas y visitantes puedan disfrutarla. Y en ello estamos, en el proceso de participación ciudadana que tenemos abierto y que muchos de vosotros ya conocéis, el cual, con el trabajo y colaboración de los miembros del Consejo Municipal de Cultura, formado por las asociaciones culturales locales y un cuarteto de alturanos excepcionales, que no quiero olvidar, Alicia, Ángel, Pablo y José Manuel, a los que desde aquí les agradezco todo su trabajo, integrados en el mismo y junto con este concejal que os habla y la alcaldesa de Altura, están en el grupo motor de este proceso. Se han puesto a trabajar para diseñar los espacios culturales del futuro en Altura, junto al también comenzado auditorio, del que ya tenemos 2 fases realizadas, aunque faltan bastantes más. Estos lugares que he nombrado, añadidos al resto de locales que ya disponemos actualmente, completarán el mapa de las infraestructuras culturales de Altura que nos permitan afrontar el futuro con todas las garantías y posibilidades. Con la mente en el futuro, como os he comentado, me vuelvo al pasado, a lo que nos ha reunido esta tarde aquí. Os voy a presentar a los autores del trabajo y del libro de Altura, su Carta Puebla, 11 de agosto de 1372. Empiezo por Francisco José Guerrero Carot, más conocido como Pachi. Nació en la comarca del Palancia, concretamente en Segorbe, el año en que los Beatles iniciaron sus primeras actuaciones en Liverpool. En su juventud, 3 materias quiso destacar en su vida: el inglés, la lengua y las matemáticas. El inglés, que nunca dominó, fue el culpable del galardón del premio Massaw obtenido en 2014. De la segunda, la lengua, le provocó un sarpullido de redacciones
durante un verano, impidiéndole acentuar libertades, colocar comas con los amigos, poner puntos a los balones y apostar por los suspensivos en los primeros amores de juventud. Si le hubiesen dicho cuántas páginas iba a redactar a lo largo de este medio siglo andante, no lo hubiera firmado. Y las matemáticas las permutó por la historia, por la que ha vivido y es su pasión. Comenzó a trabajar como archivero y bibliotecario del Ayuntamiento de Segorbe, entre el 85 y el 90 y el 95 y el 2000. Se incorporó como gerente de la Fundación Caja Segorbe entre 1990 y el 94, para ocupar posteriormente distintos puestos de responsabilidad en la Fundación Bancaja, en 1995 y luego del año 2000 al 2013. Regresó a los archivos del Archivo General de la Nación de la República Dominicana, de 2014 a 2015, continuando en archivo de la Casa Ducal de Medinaceli en Toledo, entre 2015 y 2019. Dejó la cultura por la agricultura y desde 2019 es director de operaciones de la empresa valenciana Agrozono, integrada en el grupo de una multinacional francesa. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia. Fue doctor en Historia Contemporánea 2012 por la Universidad Jaume I y mucho antes máster en Gestión de Servicios Culturales en las Administraciones Locales, primera edición del 93 al 95. Es también diplomado en Gestión y Preservación de Documentos Electrónicos. Le subyugó también la docencia. Durante 18 años, desde 1994, estuvo vinculado a la UGI, en el área de Historia Contemporánea del Departamento de Historia, Arte y Geografía. Siempre como referente principal la comarca del Palancia. Ha publicado y coordinado más de una decena de obras. Este que hoy aquí presentamos es su 12º libro. Ha presentado ponencias y comunicaciones en diferentes congresos de diversas temáticas, además de escribir medio centenar de artículos de asuntos variados. Cuenta con varios premios y distinciones honoríficas. Y él, para finalizar, me ha insistido, sobre todo en subrayar, que es el cronista de la Villa de Jérica, desde el año 2002. Y fue miembro del comité organizador de los actos conmemorativos del 6º centenario de la fundación de la Cartuja de Valdecris, 1385-1985, y desde 2008 forma parte de la Asociación de la Cartuja Valdecris, ocupando desde entonces, desde el año 2011, el cargo de vicepresidente. Gracias por venir, Pachi. Bueno, ahora vamos con José Manuel López Blay. ¿Qué decir de él? Todos los alturanos lo conocemos. Nació en Altura el año de la Riada, el mismo que en que Lola Flores se casó con el Pescadilla, y un hijo del laureado militar Agustón Muñoz de Grandes estrenaba el primer SEAT 600, mientras la perra laica orbitaba la Tierra a bordo del Sputnik 2. Provocaba dolores de cabeza a los científicos norteamericanos de la NASA y la verdad, no fue un mal año. Estudió magisterio en la Escuela Universitaria de Castellón entre 1975 y 1978. Se licenció en psicopedagogía en la Universidad de Valencia en el año 2002 y obtuvo el diplomado de estudios avanzados en el programa de doctorado, estudios sociales y políticos de educación en la misma universidad en el año 2013. Se ha dedicado durante 38 años a la docencia. Fue miembro del equipo docente que puso en marcha el primer colegio público rural, agrupado de la Comunidad Valenciana en el año 1986, y ha dedicado varios materiales didácticos financiados por la... varios materiales didácticos financiados por la Consellería de Educación. Ganó 2 veces el Premio Internacional de Cuentos Masao en su modalidad comarcal y ha obtenido otros premios literarios de novela, cortos y relatos. Ha publicado varios libros de poesía y narrativa y de historia de la educación de nuestra comarca. En los últimos años se ha dedicado a la recuperación de la memoria histórica de Altura, publicando libros y organizando exposiciones, sacando adelante el proyecto del Museo de la Memoria. Vinculado desde su fundación a la Asociación Cartuja de Valdecris, es coautor de la Guía Didáctica de la Cartuja y autor de la Guía de Visita de la Cartuja de Valdecris. En la sesión plenaria del 26 de febrero de 2020, el Ayuntamiento aprobó su nombramiento como cronista oficial de la Villa de Altura, aunque, por las circunstancias impuestas por la pandemia, el acto protocolario de aceptación de dicha distinción
tuvo que postergarse hasta el 19 de septiembre de 2021. El estudio de la Carta Puebla de Altura es su segunda publicación como cronista, tras La Escuela en Blanco y Negro, Altura 1990-1970, que se presentó en mayo del pasado año. Sin más, os dejo con los autores del libro y que nos cuenten todas las vicisitudes que han tenido hasta llegar a concluir el libro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. No estoy abrumado por lo que se ha dicho, sino por la expectación que hemos generado, que ya esto es un logro. No reiteraré todo el protocolo, pero sí, alcaldesa de la Villa de Altura, Rocío Ibáñez, alcalde de la Villa de Jérica, Jorge Peiró, gracias por acompañar a este su cronista, Corporación Municipal de Altura, que está en pleno toda aquí, constituida, familiares, amigos, compañeros de la Asociación Cartuja de Valdecris y del Instituto de Cultura de la Alto Palancia, señoras y señores, aquí estamos para conmemorar, para celebrar. Yo le he dejado toda la parte histórica a José Manuel para que se luzca y yo contaré tres reflexiones. La primera, antes de las reflexiones, cómo se fraguó esta obra. El Ayuntamiento, por parte de José María, nos reunió para que, con un consejo, un comité municipal de cultura, pues para que estableciésemos unas actividades relacionadas con esta conmemoración. Y en aquel momento el historiador de la mesa era yo, y entonces José María dijo, tendrías que buscar a alguien que tú conocerás, que será capaz, que tendrá pues un reconocido prestigio, o algún amigo también que tenga todos esos valores para que de alguna manera escriba el libro de la Carta Puebla. Eso fue el 4 de mayo del 2021. Y unos días más tarde, yo dándole ahí vueltas y vueltas y vueltas, bueno, hice hincapié en una cosa, no solo se podía hablar de la Carta Puebla, sino que se debía de aprovechar para hablar de otras cosas de altura, ¿vale? Luego ya lo contará José Manuel. Bien, mi propuesta en aquel momento, que hice más tarde, fue, mira, lo vamos a hacer entre José Manuel y yo. Una apuesta arriesgada, una apuesta que vosotros luego podréis valorar cuando tengáis el libro entre las manos, y de esa manera iniciamos un trabajo que empezó en en junio del 2021 y que hoy presentamos ante todos vosotros. La primera reflexión que os quiero hacer es que todo el mundo dice la historia no sirve para nada. Y sabéis que hay un dicho que dice que el que no se acuerda de su pasado está obligado o de alguna forma condenado a repetir los mismos hechos. Si yo aquí os pregunto, ¿qué guerras conocéis que hay en esta actualidad? Seguramente, rápidamente, saldría la de Ucrania, saldría la de Israel y Palestina, saldría la de Estados Unidos con Irán. Si yo os preguntase, ¿tenemos pandemia? Todos contestaríais, claro, hemos tenido 2 años de COVID. Si os preguntase si hay en este momento hambrunas, hombre, tanto como hambrunas, pero diríais, estamos pasando una temporada que ojalá no nos lleve a las hambrunas, pero hay una situación que lógicamente forman un buen cóctel para una situación crítica. Y todo eso además lleva inmigración, lleva llegadas, idas y venidas de gente de un lugar para otro. Vosotros aquí y en toda la comarca y en toda, yo creo que en toda Europa se han recibido, en este caso por ejemplo, ucranianos en todas las casas y en todos los países. Bien, dicho esto, diréis, vaya rollo que nos está soltando. Bueno, pues la historia, hace justo 650 años, el contexto era el mismo. En el momento en que se concedió la Carta Puebla, existían 3 guerras.
la guerra de Pedro, que era señor de Jérica. Voy a ir de lo local a lo amplio. La guerra de Pedro, que era señor de Jérica y que se enfrentó a la Casa Real. La guerra de la Unión, que fue el levantamiento de los nobles valencianos y aragoneses contra el rey Pedro IV el Ceremonioso. Y luego una guerra mucho más amplia, la guerra de los dos Pedros, la guerra entre Castilla y Aragón. ¿Estamos en el mismo contexto? Sí. ¿Hubieron pestes? También. En 1348 hubo la peste más grande que ha existido en Europa. 50 millones de personas murieron, es decir, el 60 y el 80% de la población europea. Para que veáis que hay que recordar, porque no creamos que somos únicos y nos está pasando a nosotros lo que, pues de manera excepcional, no. Han pasado mucho tiempo y hubieron hambrunas, muchas hambrunas. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros contamos con las administraciones que mitigan estas cosas, que dosifican estos momentos. Claro, alguno me responderá, a eso pagamos impuestos. Y hay una cosa que yo quiero hacer hincapié hoy también, y es que en 1372 nuestros antepasados pagaban cerca de 30 impuestos y no recibían nada a cambio. La administración ni los señores se acordaban de ello. Por lo tanto, fue un momento crítico en donde cada uno se solventaba la vida como quería o como podía. ¿Veis entonces esta reflexión de para qué sirve la historia? Para ir hacia atrás y ver que no somos únicos en el tiempo ni que nos están pasando cosas únicas. Por lo tanto, valoremos lo que tenemos, valoremos lo que nos dan y no seamos tan pillos, porque España es el país de los pillos. Nos comparamos mucho con el norte y con el de Europa y tal, pero somos los pillos defraudadores por antonomasia. Bien, dicho esto, vendría con la segunda reflexión. Esta reflexión viene a que normalmente se han escrito muchas cartas de población, se han descrito de la comarca. Todas se han transcrito y todas se han traducido, pero nunca se había visto en su contexto, nunca se había visto a nivel comarcal. Y esto es lo que me hace de alguna forma ver que fue una coincidencia que yo fuese cronista de Jérica y José Manuel cronista de Altura. Pero es que la villa de Altura perteneció al señorío de Jérica durante todos aquellos años. Y eso nos ha permitido visualizar de alguna manera ese periodo entre Altura y Jérica y qué es lo que pasaba con los señores de Jérica y con la villa de Altura. Y entre ellos esta mujer, doña Buenaventura de Arborea, que fue tan... yo creo que quiso de alguna forma que tener los derechos, esos derechos de la mujer que ahora tanto se insisten, que perdía en aquel momento. Y fue su acto de concesión de la carta lo que de alguna manera reforzó ese derecho que tenía sobre la villa de Altura. Y mi tercera reflexión y reivindicación tiene que ver con mi pareja de trabajo, que es José Manuel. Claro, yo he hablado de los historiadores, de la importancia de los historiadores, y alguno dirá, bueno, y José Manuel no es historiador. Bueno, yo les voy a decir que tampoco, ya ha citado el presentador José María, que estaba aquí la juez de paz, tampoco a la juez de paz se le supone que sabe de leyes, pero tiene un reconocimiento en la población porque sabe en todo momento actuar desde la reflexión, desde el análisis, pero no necesita tener leyes, pero tiene el reconocimiento, juez de paz. Por lo tanto, a veces hay pseudohistoriadores que van por ahí voceando y diciendo nosotros fuimos, nosotros somos y tal. ¿Qué nosotros? Ese reconocimiento viene desde fuera, no porque tú lo digas. Y por lo tanto, hoy aquí os puedo decir que José Manuel no es un falso historiador. Que es verdad que lo dejé solo durante unos meses, porque yo tenía que escribir otro libro. Y hasta enero no le hice caso, desde mayo hasta enero. Y él fue
Y eso es lo más interesante que tiene este cronista, este lujo de cronista que tenéis en esta villa. Es que es una persona inquieta, es una persona curiosa, es una persona ávida de conocimientos. Y por lo tanto, aunque le di algunas pistas, él solo se trazó el camino hasta que llegué yo. Y eso es muy de valorar y por lo tanto, José Manuel, tienes mi reconocimiento y espero que la Villa de Altura te reconozca también como historiador, no solo como profesor de la educación o historia de la educación. Yo acabo ya. El libro tiene un apartado íntimo, es nuestra dedicatoria. Hace poco o nada, porque el tiempo pasa volando, falleció Vicente Gorriz Marqués, natural de esta villa, historiador, amigo, compañero y sobre todo una de las personas, y eso es lo que nos hizo dedicarle el libro y estuvimos de acuerdo los dos, que creyó en esta comarca, sobre todo en comarca. Y este libro tiene mucho de comarca, por lo tanto era el momento ideal o idóneo para dedicarle el libro a Vicente Gorriz, que nos acompaña a su hija y su mujer, y le agradecemos todo lo que él hizo por nosotros, compartiendo tiempos y espacios. Y por último, los agradecimientos. Yo no quería terminar sin agradecer a Arturo Suter las formidables fotografías con las que está ilustrado el libro. Es solo un retablo, pero el retablo es magnífico, ustedes lo tienen todos los días ahí, el retablo de San Miguel, y por primera vez lo van a ver en su esplendor. El otro agradecimiento es al cura párroco, a don José Manuel Gallén, por facilitarnos todo para poder hacer ese importante reportaje y incorporarlo al libro. Lógicamente a Gráfica Samuel, que nos sufre mucho porque los dos somos muy pesados y estuvimos 3 días detrás para que el libro tuviese esa calidad que yo creo que tiene y que ustedes van a tener en sus manos. Por último, al Gobierno Municipal de Altura, sobre todo a la alcaldesa y al concejal de Cultura, por confiar y creer en nosotros. El resultado lo tenéis, lo valoraréis y esperamos que nos digáis si os ha gustado o no. Y para finalizar, a ti, José Manuel, por aceptar este reto, y sobre todo por mis ausencias y presencia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, ¿se me escucha? Autoridades y a cuantas personas os habéis acercado a participar en este acto, muchas gracias por vuestra presencia. Sigo con agradecimientos, en primer lugar, al Ayuntamiento de Altura por haber confiado en nosotros para afrontar la investigación, a Pachi Guerrero por haberme guiado con mano experta y consejos sabios durante este camino de aprendizaje, al profesor Francisco Jimeno Blay, que esta tarde no puede acompañarnos, prestigioso especialista en el campo de la paleografía y la diplomática, que me ha alumbrado en los momentos oscuros, a José Miguel Marqués Rodríguez, que me ayudó con su conocimiento de lo que no figura en los libros, a Mafalda Bellido y Triapasón Producciones, que han sido capaces de transformar nuestra investigación en una representación teatral amena y divertida, a la Carpe Diem y a la Unión Musical y Cultural de Altura por poner música a este día tan especial, a Juan Manuel Gallén, párroco de la Iglesia de San Miguel Arcángel, por las facilidades para fotografiar el retablo gótico del Maestro de Altura y poder utilizarlo para ilustrar esta publicación, a Arturo Suter por las fotografías magníficas que realizó, a Samuel Ferrer por cuidar tanto la edición, al personal del Archivo del Reino de Valencia y del Archivo Histórico Nacional por su amabilidad y eficacia, y especialmente a mi familia por las horas
que les he robado durante este último año. ¿Qué celebramos? Celebramos que hace 650 años, un día como hoy, martes 11 de agosto de 1372, en Valencia, ante Pedro Cabrera, notario de la ciudad, fue otorgada carta de población a las honorables y honradas personas del lugar de Altura, por Ramón de Castelsent, procurador de Buenaventura de Arborea, viuda de Pedro de Xèrica, y por Guillem Benrel, notario y procurador de Beatriz, hija y heredera de dicho noble. Una carta Puebla otorgada como la fanfarria con la que se ha iniciado este acto institucional para los hombres y mujeres corrientes y comunes de la Altura del siglo XIV. Gracias, Pablo Marqués, por este guiño musical. Pero, ¿qué es una carta Puebla o una carta de población? El historiador Enric Guinot, uno de los máximos especialistas en cartas Puebla medievales valencianas, concluye que son dos los factores que nos permiten considerar un texto como carta de población. En primer lugar, el establecimiento de una comunidad que se ancla a un territorio, y, en segundo lugar, es un texto que recoge las características del pacto que se alcanza y que se suscribe entre quien ejerce la jurisdicción y los nuevos pobladores. El señor o señora feudal, en este caso, impondrá las condiciones y exigencias a las que se verán sometidos y obligados sus vasallos. Por esta razón, la Carta Puebla revela el grado de relación y de dependencia entre las partes. Y esas dos características se dan en la carta otorgada a Fuero de Aragón a los cristianos de Altura el 11 de agosto de 1372 para que ocuparan las tierras que antes habían sido ocupadas por los musulmanes. Más allá de esta discutible naturaleza identitaria de las cartas de población, la conservación de este tipo de documentos fue muy importante para las partes implicadas porque la concesión de una Carta Puebla regulaba las relaciones sociales, económicas y jurídicas de la nueva comunidad, tanto entre sí como con respecto al poder señorial, donde se incluía con frecuencia la referencia al fuero con el que se regiría la nueva comunidad de pobladores. Altura se pobló en 1372 a Fuero de Aragón, es decir, con la legislación específica del Reino de Aragón. Y esa circunstancia fue muy importante para nuestros antepasados, que exigieron siempre el respeto a ese fuero como condición previa a jurar fidelidad a los nuevos señores que tendrían en los años siguientes. Realmente, 2 años después, Altura pasa a ser propiedad del infante Martín, el hijo de Pedro IV el Ceremonioso, y en 1407, por donación de este, el señor de la villa es la Cartuja de Valdecris. Y entre otras cosas defendieron los fueros de Aragón porque para ellos eran mucho más benévolos que el fuero de Valencia. ¿A qué retos hemos tenido que encontrarnos para abordar este trabajo? El primero de ellos, hemos tenido que despejar las dudas que había sobre la autenticidad que ofrecían las publicaciones que de la Carta Puebla se habían realizado hasta la fecha. Para ello tuvimos que reconstruir la historia del documento y su tradición manuscrita. El documento original, que se redacta en Valencia el 11 de agosto de 1372, está en paradero desconocido. Sabemos, es cierto, que se trataba de un pergamino que el 26 de marzo de 1407 está en la casa de la villa. Y lo sabemos porque en el acto de toma de posesión de Altura por parte del prior de Valdecris, tras la donación del rey Martín el Humano, el comisario del rey ordenó al Consejo Municipal que le entregaran el libro de actas, la Carta Puebla y las llaves de los 4 portales de la villa.
el de la Villa o Portalico, que todos sabéis dónde está, el del Somero, que estaría en la intersección de la calle Mayor con el Torcedor, actualmente Canónigo Suesta, el de la Yicrán, que estaría en la intersección de Santa Bárbara con el Muro del Portillo, y finalmente el de Esponda, que estaría a mi derecha en el Muro de San Roque para dar acceso a la parte antigua del pueblo. Igualmente se encuentra en paradero desconocido la copia que entregó el monasterio de Valdecrist al Consejo de Altura, a la que se refiere el padre Marqués, prior de Valdecrist, entre los años 1558 y 62, cuando dice: lo original que tenía la casa, es decir, Valdecrist, lo tienen los de Altura porque perderen lo que ells tenien. És a dir, en ese tiempo el Consejo Municipal perdió la Carta Puebla original y la Cartuja le entregó una copia. En 1987, Eugeni Díaz Manteca, en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, publicó la primera transcripción de un traslado del siglo XVI, 1592, de la Carta Puebla de Altura, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional. Cuando consultamos con el profesor Jimeno Blay acerca de si podíamos hacer servir esta transcripción para nuestro trabajo, nos advirtió que esa copia no ofrecía las garantías para considerarla autorizada notarialmente. Por otro lado, encontramos publicada la transcripción que realizó Vicente Febrer Romaguera de una copia del siglo XVIII que se conserva en el Archivo del Reino de Valencia, que sí reunía esas garantías notariales. En dicha copia se hacía referencia al original del que se había copiado con estas palabras: se trata de un pergamino antiguo de 3 palmos y 1 dedo de ancharia y de 2 palmos y 4 dedos de largaria. Ante esta situación tuvimos que examinar personalmente el traslado existente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y comprobamos que por razones que no podemos conocer, un historiador como Díaz Manteca omitió las cláusulas que le dan validez y que sí que están contenidas en ese traslado que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, y por tanto esa copia era la más antigua de la que disponíamos con autorización notarial. Y esa es la copia que hemos utilizado para esta investigación y que es el fondo del cartel que está colgado en la fachada de la Casa Grande. Se trata de un pergamino de 71,13 centímetros de ancho por 74 centímetros de alto, que coincide milimétricamente con las medidas del que se hace referencia en el Archivo del Reino de Valencia, es decir, aquel que decía que era un antiguo pergamino de 3 palmos y 1 dedo de ancharia y de 2 palmos y 4 dedos de largaria. Otra dificultad con la que nos hemos tenido que enfrentar eran las prevenciones, las dudas que el padre Marqués tenía sobre la legitimidad de las otorgantes, es decir, Buenaventura de Arborea y su hija Beatriz, y de sus representantes, Ramón de Castelsent y Guillem Benrel, refiriéndose a la copia de la carta que conservaba el monasterio. Pero, afortunadamente, los archivos sirven para eso, para despejar dudas. El archivo de la Corona de Aragón conserva, firmado el 14 de agosto de 1369, un documento firmado por Pedro IV de Aragón, ordenando a los oficiales que administraban las rentas de Altura y las alcublas que entregaran dichos lugares y sus rentas a Buenaventura de Arborea y a su hija Beatriz. Por tanto, cuando ellas otorgan la carta, estaban legitimadas para hacerlo. También nos costaba explicar por qué la carta otorgada a los cristianos de Altura
era tan diferente a otras cartas pueblas otorgadas en el señorío de Xérica en fechas recientes a la de Altura, como era el caso de la de Viver, la de Caudiel o la de Novaliche. Diferente tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista del contenido. La de Altura está redactada en valenciano, el resto están redactadas en castellano. La de Altura es muy breve, las otras suelen ser muy exhaustivas, y la de Altura se firma en Valencia, mientras que el resto se firman en territorios del señorío de Xérica. Pero el historiador Gómez Bayarri nos puso sobre la pista cuando dijo que la diversidad del contenido de las cartas pueblas obedece a las circunstancias concretas que rodearon la concesión de cada una de ellas. Y ese ha sido nuestro trabajo, intentar establecer en qué circunstancias rodearon el otorgamiento de esta Carta Puebla, es decir, analizar el contexto al que se refería Pachi. Vamos a verlo de una forma muy rápida. En el llibre de repartiment, los notarios anotan con fecha 2 de agosto de 1237 que Jaume I da a Pedro Fernández de Azagra la alquería de Cárcer y los castillos de Chelva y Altura, aunque en el original figura con Guituran o Eitura, porque de las dos maneras aparece, conservando la potestad de declarar la guerra y de firmar la paz. Por tanto, Altura, tras la Reconquista, se incorpora al señorío de Albarracín. A los pocos años, dadas las dificultades económicas por las que atraviesa la casa de Albarracín, Teresa Gil de Vidaure, tercera mujer de Jaime I el Conquistador, compra Altura con carácter privativo, para añadirla a la herencia que su hijo Jaime I de Xérica recibiría de su padre, el rey conquistador, iniciándose así el señorío de Xérica. Y esa compra que realiza Teresa Gil de Vidaure va a marcar para siempre la historia de Altura. En su testamento, Teresa Gil de Vidaure establece que si por alguna circunstancia la casa de Xérica quedara sin descendencia legítima, Castelmontant, actual Montant, y Altura pasarían a propiedad del monasterio de la Zaidía, en Valencia. Y si no fuera posible por los fueros de Valencia, los albaceas testamentarios venderían los lugares y con el dinero obtenido sufragarían los gastos de 2 capellanes perpetuos para ese monasterio. Por tanto, curiosamente, la Altura cristiana, desde casi sus orígenes, está vinculada primero por compra y después por donación a 2 monasterios. Primero, el de la Zaidía, de la Orden del Císter, situado en el barrio de Marchalenes de Valencia, en aquel momento, ahora creo que está en Benaguacil, y el de Valdecris, de la Orden de la Cartuja, construido en la partida de Cánava, en nuestra villa. Una curiosidad, el monasterio de la Zaidía fue un convento de mujeres creado por Teresa Gil de Vidaure y curiosamente está consagrado a Santa María de la Gracia de Dios, es decir, a la Virgen de Gracia, y a cuyo mantenimiento debía contribuir anualmente Altura con sus rentas, una obligación que se mantuvo hasta que la villa quedó bajo la jurisdicción de la Cartuja de Valdecristo. ¿Pudiera ser este el origen de la devoción de nuestro pueblo por la Virgen de Gracia? Lo ignoro, pero en cualquier caso es una pregunta para futuras investigaciones. Otra fecha muy importante para nuestro pueblo se produce el 6 de octubre de 1296, cuando el nieto de Teresa Gil decide desmembrar el rabal o la morería de Altura y dárselo a un señor poderoso del señorío, Pérez de Ribavellosa, y a partir de ese momento en Altura van a convivir 2 comunidades con 2 jurisdicciones diferentes dentro del mismo recinto amurallado. Y hasta unos años antes de otorgarse la Carta Puebla, por lo que nos consta, en aparente buena armonía o por lo menos sin excesivos conflictos. Por el interés que le suponía para la Casa Real de Aragón,
de establecer vínculos con Cerdeña, que acababa de ser conquistada, se pacta el matrimonio entre el bisnieto de Teresa Gil de Vidaure, Pedro de Xérica, que acabará siendo señor también de Xérica, con Buenaventura de Arborea, hija del Hugo de Arborea, una de las familias más poderosas de la isla. Pedro y Buenaventura se casan y van a tener un hijo, Jaime, y varias hijas, Beatriz, Juana y Buenaventura. En ese tiempo la de Xérica es una de las casas más importantes de la corona de Aragón. Pedro de Xérica va a jugar un papel fundamental durante el reinado del rey ceremonioso y consigue de él que legitimara a su hijo Juan Alfonso, que había tenido de una relación extramatrimonial con una mujer de Viver, para que pudiera recibir los bienes que su padre le diera y para que lo convirtiera en noble. Pero la muerte en abril de 1359 de Jaime, el primogénito, va a ser el inicio de un periodo complicado para el señorío de Xérica. 2 años después, Pedro de Xérica va a testar y, por el resumen que nos ha llegado del testamento, deja heredera universal a su hija Beatriz y como beneficiarias a sus otras 2 hijas, Juana y Buenaventura, las 3 en aquel momento menores de edad, bajo la tutela de su madre, Buenaventura de Arborea, que quedaba como usufructuaria, dado que no había acabado de cobrar la dote que había aportado en su boda y no tenía asignado los bienes que le correspondían. Ante esta situación tan compleja, el rey Pedro IV, que era muy espabilado, atisbó la posibilidad de recuperar el señorío de Xérica, que por el vínculo testamentario de Jaime I establecía que si en algún momento el señorío se quedaba sin heredero legítimo, se incorporaría a la corona. Y mientras tanto, Buenaventura, con un delicado estado de salud, tiene que hacer frente a las numerosas deudas que le había dejado su marido. Para complicar las cosas, Pedro IV, en 1364, legitima y premia a Juan Alfonso, el hijo bastardo de Pedro, y por la ayuda que éste le había prestado en la guerra contra Castilla, y le da nada más y nada menos que todas las propiedades y lugares que habían sido de sus padres, e incluye Alcublas y Altura, que tenían un estatus especial dentro del señorío porque venían directamente desde la parte privativa de Teresa Gil de Vidaurre. El rey sabía que estaba haciendo algo ilegal, pero tensó la cuerda pensando que Buenaventura iba a amilanarse, a intimidarse. Lejos de ello, Buenaventura y su hija se rebelan, entablan un pleito defendiendo los derechos que les correspondían a ella y a sus hijas por dote y por viudedad. Cuando muere Juan Alfonso en 1369, estamos a 3 años del otorgamiento de la Carta Puebla, la propiedad de los territorios del señorío de Xérica está sometida a una tensión casi insoportable por los continuos conflictos que no solamente plantea Buenaventura y sus hijas, sino también la viuda de Juan Alfonso, que reclama que se le dé viver. Y en esa situación jurídicamente tan complicada, Pedro IV da un doble salto mortal con tirabuzón doble y convierte el señorío de Xérica en un condado y se lo da en feudo honorat a su hijo, el infante Martín. Un condado que comprendía el castillo y la tenencia de Xérica, perdón, la villa y la tenencia de Xérica, pero también Pina, El Toro, Eslida, Fanzara, Valduisó, la alquería de Alfondeguilla. Aunque el rey mostró desde el principio también el deseo que se incorporara a ese condado las tierras del río de Chelva, Alcublas y Altura, pero estaban pendientes del pleito que había establecido Buenaventura. Y entre la toma de posesión del condado por el infante Martín, que se produce en julio de 1372, es decir, unos días antes de otorgar la Carta Puebla, y
el acercamiento del infante Martín a sus territorios para confirmar todos los privilegios que se producen en febrero del 73, es decir, meses después, incluyendo su visita a altura, en ese intervalo se había otorgado Carta a Puebla. Pero ¿cómo se puede explicar este embrollo? Pues nos inclinamos a pensar que se trató de una demostración de fuerzas por parte de los señores en litigio. Por un lado, la Casa Real, dejando patente el derecho o su intención de incorporar Altura y Alcublas al condado de Xérica, sabiendas de que eran propiedades que estaban sometidas a un pleito, pero que sabían que en caso de perderlas en los tribunales iba a resultar relativamente fácil conseguirlas mediante compra, porque Buenaventura y su hija necesitaban liquidez para salvar las deudas de Pedro de Xérica. Y por otro lado, Buenaventura y Beatriz, en el siglo XIV, plantándole cara al rey de la corona de Aragón, haciendo valer el derecho que él mismo les había reconocido en 1369. Afortunadamente, la documentación que se conserva en el archivo del Reino de Valencia arroja un poco de luz en este culebrón. Un proceso que se abre en la Real Justicia de Valencia a petición de Gregorio Rubio, en aquel momento procurador o conrer de Valdecris, ha resultado muy clarificador y nos ha dado muy gratas sorpresas. En él se registra, entre los documentos, se registra el documento firmado el 1 de julio de 1374, es decir, apenas 2 años después de la entrega de la Carta a Puebla, de la venta de Altura y de Alcublas por 115.500 sueldos en la gobernación de Valencia contra los herederos de Pedro de Xérica, y se la vende a Bernat de Alpicat, que actúa en el acto como representante del infante. Una comisión de unas 50 personas, y esa es otra de las sorpresas. Por primera vez encontramos un listado de nuestros antepasados. Se desplazan el 10 de septiembre a Valencia para el acto de posesión por parte del representante de Martín como su nuevo señor. Pero antes de hacer juramento de fidelidad ante Bernat de Alpicat como representante del infante, le exigen el respeto al fuero de Aragón y se comprometen a responder de las rentas y las cargas que hasta ese momento habían afrontado ante Beatriz de Xérica, que era realmente la propietaria de Altura. Entre los asistentes figuraban, solo voy a leer, podríamos decir, como la corporación municipal del momento, por la curiosidad del dato. El resto de vecinos que se acercaron hasta Valencia los tenéis en el libro. Asistió Domingo Sagafundo como batle o alcalde de la villa, Joan Gil, justicia, los jurados García de Alentor, Domingo Algés y Guerau de Gurrea, y el mostasaf de la villa, es decir, el funcionario municipal que se encargaba de perseguir el fraude en pesos y medidas, y responsable de la limpieza de las calles, de mantenerlas despejadas y sin servidumbre de paso, cuyo nombre era Domingo Sellés. El resto de nombres, como digo, los vais a poder leer en el libro. Para concluir, la Carta a Puebla, otorgada en Valencia, fuero de Aragón, el 11 de agosto de 1372, no crea desde cero un pueblo, no crea desde cero un marco jurídico en el que se señalan las obligaciones y derechos de los pobladores. Lo que se hace es entregar una serie de condiciones para que los nuevos cristianos que van a ocupar las tierras y propiedades que antes habían sido de los musulmanes que abandonaron la aljama a raíz de la guerra con Castilla, a pesar de que el Pedro IV les había perdonado en 1365, la mayoría de ellos no volverá, pero al menos dentro del recinto de la villa siguen coexistiendo
al menos hasta principios del siglo XV, dos comunidades, la musulmana y la cristiana. Es cierto que bajo dos jurisdicciones, pero tenemos constancia que a principios del siglo XV 100 personas musulmanas vivían en 19 casas dentro de la aljama de altura que se encontraba dentro del recinto amurallado y no como en el caso de Segorbe, que el arrabal estaba situado extramuros. Segunda cuestión que me gustaría insistir. La Carta Puebla de 1372 está redactada en valenciano. El uso de la lengua no tiene nada que ver con el fuero al que se otorga, porque la mayoría de cartas pueblas valencianas que se otorgan a fuero de Aragón están escritas en castellano. Tampoco con la señoría que lo otorga. Buenaventura de Arborea va a entregar otras cartas puebla, como la de Tuéjar, en castellano. La utilización del valenciano tiene que ver con que el documento se redacta en una notaría de Pedro Costa en la ciudad de Valencia. Parece una carta a Puebla que se redacta con mucha prisa tras ganarle el pleito al rey. Esta circunstancia, por un lado, la necesidad de hacer frente a la importante deuda que tenían y los deseos de incorporar la corona, Altura y Alcublas al condado, justificarían que sea una carta con una redacción tan breve, pero que garantizaba la propiedad a Buenaventura y a su hija para obtener liquidez y saldar las cuentas y las deudas lo más rápido posible. Es una carta a Puebla que ahora sí estamos seguros que existió. En mayo yo pensaba que no teníamos carta a Puebla, o la que teníamos no era auténtica, que ahora sí sabemos que quienes la otorgaron estaban legitimadas para hacerlo, que esa legitimidad fue discutida por un rey que intentó abusar de su poder, pero que se enfrentó a la tenacidad de dos mujeres, Buenaventura de Arborea y su hija Beatriz, que consiguieron con esa tenacidad hacer cumplir la legalidad. También sabemos que esa Carta a Puebla solo afectaba a los cristianos que ocuparon las tierras y propiedades que habían abandonado los musulmanes, disfrutando de unas condiciones muy parecidas a las que ya disfrutaban los cristianos que ya vivían en Altura antes de 1372. Los bons homes del dit lloc d'Altura van a disfrutar de furs, observances, privilegis y totes les bones costumes según habían sido usadas en tiempos pasados. Una copia digitalizada de esa Carta a Puebla, autorizada por el Archivo Histórico Nacional, está en manos del Ayuntamiento para ser conservada en su archivo histórico. Hemos llegado al final del camino. No hemos encontrado todas las respuestas, tal vez porque nunca pueden responderse todas las preguntas, porque tal vez la respuesta es el camino. Ha sido un camino largo, cargado de aventuras y de experiencias, como el de Ítaca. Solo deseamos que el relato de ese camino les guste y anime a nuevos caminantes a descubrir nuevas sendas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pachi y José Manuel. Enhorabuena, nos habéis deleitado. Y ahora consiste en leer el libro, leer la Carta a Puebla. Bueno, doy paso a la alcaldesa de Altura, Rocío Ibáñez, que cerrará el acto. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, sirvan estas palabras de clausura para felicitar, por supuesto, a José Manuel López Blay, jurista oficial de Altura,
y a Francisco José Guerrero Carot, Pachi, cronista oficial de Xèrica, por el magnífico libro que han redactado y que nos acaban de presentar, y que contiene, como bien decía Pachi al inicio del acto, un recuerdo especial para la figura de Vicente Góriz. Bien, también quiero agradecer, por supuesto, la colaboración magistral en el día de hoy de la Unión Musical y Cultural de Altura, la Asociación de Bombos y Tambores de Altura y la Carpe Diem. Agradecer su presencia a toda la corporación municipal, a la señora jueza de paz, la señora alcaldesa de Alcublas, Blanca Rosa Pastor, el señor alcalde de Xèrica, Jorge Peiró, la teniente alcalde de Xèrica, María Vicenta Vivas, y los alcaldes de la Villa de Altura, Miguel López, Rafael Rubio, Francisco Vicente López, Manuel Carot y José Lozano. Al presidente del Instituto de Cultura del Alto Palancia, Juan Corchado, al cura párroco de Altura, Juan Manuel Gallén, y a quienes habéis colaborado, a tantas y a tantos, de una manera u otra, en que hoy arranque la conmemoración de este aniversario de nuestra Carta Puebla, que cumple 650 años. Sois muchas y muchos, lo sabéis, os han nombrado, no quiero volver a repetirme, sinceramente, gracias. Y gracias, por supuesto, por acompañarnos en este acto, a todas y a todos, y mi más cordial bienvenida. Estamos ahora mismo enfilando con mis palabras la recta final del acto que ha dado el pistoletazo de salida a un año en que desde el Ayuntamiento de Altura estamos diseñando junto al Consejo Municipal de Cultura una amplia programación cultural con el objetivo de dar a conocer esta parte de nuestra historia, el otorgamiento de la Carta Puebla a los cristianos de Altura en 1372. Un hecho circunscrito en un devenir común con nuestros pueblos vecinos, pero en especial con dos de ellos, y por eso hoy están sus alcaldes aquí. Los pueblos de Xèrica y Alcublas, y que sin duda, como hemos escuchado durante la presentación del libro, supuso pues, un antes y un después en la historia de la Villa de Altura y de quienes la habitaban por aquel entonces, nuestros antepasados. Desde el Ayuntamiento de Altura, y gracias al trabajo de todo el equipo de gobierno y de toda la corporación, pero en especial, quiero nombrarlo, del concejal de Cultura, José María Orellana, se está trabajando en la celebración de este 650 aniversario con el objetivo de acercarnos un capítulo de nuestra historia siguiendo la línea de trabajo de los últimos años. Esa línea de trabajo es la apuesta por la cultura de calidad y la defensa del patrimonio. La cultura, esa que estuvo de nuestro lado en el peor momento de la pandemia en que estábamos encerrados, no lo olvidemos, y que en los 2 últimos años ha supuesto la propuesta de ocio y entretenimiento más segura en momentos en que se rompieron todos los lazos de cercanía entre las personas y la humanidad. La cultura que nos ha demostrado que es uno de los motores principales con que contamos para superar esta situación de crisis que primero debido a la pandemia y después a la guerra a las puertas de Europa estamos viviendo. Y una apuesta por el patrimonio, su recuperación, su conservación y su puesta en valor están siendo pilares fundamentales para avanzar hacia el futuro de nuestro pueblo. Patrimonio como el lugar en el que ahora mismo nos encontramos, la Casa Grande. Este edificio que desde el Ayuntamiento de Altura compramos a finales de 2019 y que tras recibir una subvención importantísima de la Generalitat Valenciana va a comenzar la rehabilitación en los próximos meses. Una rehabilitación, la del edificio civil más importante de Altura, del edificio que ya es, nos lo tenemos que repetir, de las alturanas y de los alturanos, y que a través del proceso de participación ciudadana que se está llevando a cabo va a dilucidar sus usos futuros como edificio vivo que sirva a las generaciones futuras de cauce cultural para seguir haciendo pueblo y para seguir tejiendo lazos. Lazos como los que desde hace más de 650 años nos unen al resto de los pueblos del Alto Palancia, algo que explica muy bien el libro. Y con quienes no solo compartimos este capítulo de historia del que hoy conmemoramos su 650 aniversario, sino siglos de familias creadas y compartidas, amistades y lugares que sentimos comunes y que forman parte de nuestro patrimonio colectivo. El rey de estos lugares es sin duda nuestro santuario de la Cueva Santa. Y es precisamente la convicción de que la cultura y el patrimonio teje lazos de convivencia lo que hace poco más de un año nos llevó a comenzar a gestar el libro que hoy se ha presentado y que también es la base histórica utilizada para crear la obra de teatro escrita por Mafalda Bellido y que recorrerá nuestras calles a partir de mañana para acercarnos al 11 de agosto de 1372. Antes de finalizar mi intervención, yo quería ser breve porque ya estáis cansados,
Deseo agradecer una vez más a José Manuel y a Pachi su compromiso y minucioso estudio de la Carta Puebla de Altura para conseguir este libro único, y agradecer al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y a su representante de aquí, don Valerià Caravantes, porque ha creído que el proyecto de acercar a la población de manera sencilla y comprometida estas páginas era real y ha patrocinado este libro que hoy llega a nuestras manos. Os invito a que traslademos nuestra imaginación a un agosto, imagino, bastante menos caluroso que el de este año, y que en algún lugar del entramado de calles que aún no conforma nuestro casco antiguo, imaginemos qué pasaba y tratemos de creer de alguna manera que el otorgamiento de la Carta Puebla significó, ¿por qué no?, un punto de inflexión en las vidas de nuestras y nuestros ancestros. A todas y a todos los presentes, muchas gracias en nombre propio, en nombre de la Corporación Municipal a quien represento, por participar en este acto emotivo para toda nuestra historia como pueblo. Gracias. Gracias, Rocío. Bueno, para finalizar el acto, ahora vamos a dar paso a la Carpe Diem dirigida por el maestro director Pablo Márquez Mestre. Mientras se instalan, podemos mover un poquito y enseguida, cuando se coloquen, dan comienzo. Y nada, gracias a todos por haber venido al acto. Cuando acabe el acto, se hará entrega de un ejemplar a todos los presentes. Nos quedamos aquí.
acto prepararemos 2 mesas con los libros, se ruega un poco de orden y se pueden recoger. Y gracias a todos.